Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces con Historia. Un episodio donde aprendemos juntas y juntos sobre historia, educación y mucho más. Yo soy Jessica y estaré acompañada de mi compañero Ángel. Hoy hablaremos de una figura clave en la historia de México, José Vasconcelos, y la reforma educativa que cambió el rumbo del país después de la Revolución. Acompáñenme. Antes de dar inicio, me gustaría compartirles que la reforma educativa de José Vasconcelos fue en la década de 1920. Su contexto histórico fue que después de la Revolución Mexicana vivieron momentos de reconstrucción social y política. La educación era clave para unificar el país. Pero bueno, algunos se preguntarán, ¿quién fue José Vasconcelos? Fue un filósofo, escritor y político que fue el primer secretario de Educación Pública cuando se fundó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921. Bueno, y en este momento me conecto contigo, Ángel, donde nos platicarás un poco sobre el contexto socioeconómico en el que se desarrolla esta reforma. Aparte del contexto histórico, también iremos con el contexto socioeconómico, lo cual después de la Revolución Mexicana, en México se enfrentaba a un sistema educativo desorganizado y con poca cobertura. Esto nos lleva a que la Constitución de 1917 había establecido lo que fue la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, pero era necesario implementar políticas efectivas para poder lograr estos objetivos. En ese contexto, Vasconcelos asumió el cargo de jefe del departamento universitario y también de Bellas Artes, y posteriormente se convirtió en el primer secretario de la SEP, lo cual también promueve la reforma educativa que fue promovida por José Vasconcelos, él mismo, como el apoyo del presidente Adolfo de la Huerta y posteriormente de Álvaro Obregón. Lo que fue Vasconcelos es más bien como fue una figura clave para la implementación de la reforma, ya que su misma visión, tanto educativa y cultural, se alineaba con los objetivos del mismo gobierno postrevolucionario. Por otra parte, los actores e instituciones que promueven la reforma fue José Vasconcelos como primer secretario de Educación Pública, que ya se había mencionado anteriormente, fue en 1921. Luego, el presidente Álvaro Obregón, quien apoyó la creación de la SEP. Por otra parte, también tenemos intelectuales, artistas y escritores de la época, como Diego Rivera, Germán y Manuel Jamío. La SEP, recién creada, fue la principal institución impulsora. Hay que agregar un dato donde se dice quiénes estuvieron a favor y en contra. Aunque no hay muchos registros detallados en muchos grupos específicos en esos tiempos que estuvieron en favor y en contra, se puede inferir que los que estuvieron a favor, las personas o grupos, eran intelectuales y artistas que compartían la visión de Vasconcelos sobre la misma importancia de la educación y de la misma cultura. Se podría decir que era como un tipo construcción sobre la misma identidad personal o, pongámoslo así, nacional, como los miembros del Ateneo de la Juventud. Y sobre las personas que estuvieron en contra, posiblemente eran grupos conservadores o aquellos que se oponían al creciente poder sobre el estado de la educación y de la misma cultura. Pasando a otro punto, algunos antecedentes de esta reforma fueron leyes de reforma entre 1857 y 1860, fue la separación iglesia-estado y nacimiento de la educación laica. Por otro lado, la educación liberal de Benito Juárez. Se impulsó la instrucción pública como un derecho ciudadano. Sin embargo, también se menciona el porfiriato, que fue entre 1876 a 1911, donde se modernizó la educación, pero se mantuvo elística y poco accesible para el pueblo. Algo que destacó en estos antecedentes fue que durante la revolución del artículo tercero de la Constitución de 1917, se estableció la educación laica, gratuita
y obligatoria, pero aún no se aplicaba del todo hasta la reforma de Vasconcelos. También hay que considerar que para que se llevara a cabo esta reforma educativa, habían comentarios, o bueno, más que comentarios eran opiniones de la comunidad, no solo de un grupo, de dos o de tres, sino era la comunidad en general. La opinión sobre la reforma educativa de Vasconcelos es que fue positiva en general, ya que se consideró que era un paso importante hacia la modernización y lo que es la democratización de la misma educación en México, ya que se enfoque en la cultura estética y la promoción de la identidad nacional. También fue visto como una forma de, ¿cómo podemos decirlo? De unir a la sociedad mexicana después de la revolución. Por otra parte, tenemos los obstáculos de la reforma, que si bien eran un límite para lograrla. Para ello se destacan 4 puntos. Número 1, tenemos la falta de infraestructura, donde se mencionan pocas escuelas y pocos maestros capacitados. Luego la resistencia local, que son grupos conservadores que impedían la llegada de la educación. Luego la falta de presupuesto, que eran recursos muy limitados para cubrir todo el país. Y algo que se destaca en estos obstáculos fue la diversidad cultural y lingüística, que si bien era la dificultad para alfabetizar en regiones indígenas sin materiales adecuados. Antes de pasar al cierre, me gustaría también que mi compañero Ángel, con el que estuve transmitiendo este podcast, nos comparta su opinión sobre nuestro tema. Mi opinión sobre esta reforma educativa de José Vasconcelos, que fue en 1920, es que en general la reforma educativa sentó algo bueno para el desarrollo en su sistema educativo, más que inclusivo y culturalmente, que se hubo o que hay en México. Su legado puede quizá verse en la importancia que se le dio a la educación y a la misma cultura en la sociedad mexicana, que tenemos hasta la actualidad. Pero es importante reconocer que la educación es un proceso en constante evolución y que es necesario seguir trabajando para mejorar más y más en la calidad y hasta puede ser en la equidad de la educación en México. Daré mi opinión antes de cerrar este podcast. Desde una perspectiva educativa e histórica, la reforma de Vasconcelos fue una de las más humanistas en la historia de México. No solo buscaba enseñar a leer y escribir, sino también formar ciudadanos con sentido de identidad cultural y ética. Su enfoque era inclusivo, nacionalista y profundamente transformador. Aunque enfrentó muchos obstáculos, sentó las bases del sistema educativo moderno en México. En mi opinión, fue una reforma valiente, inspiradora y muy adelantada a su tiempo. Les damos las gracias por habernos acompañado en este recorrido Voces con Historia. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y síguenos en nuestras redes. Les damos las gracias a mi compañero Ángel, que estuvo de la mano conmigo, y yo, Jessica. Nos escuchamos en el próximo episodio, con más historia, más educación. Hasta la próxima.